Buenos días, Fernando. Sí le escucho. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos miran a través de La Clave. Muchas gracias, André, por atender nuestra invitación. Bueno, empezar por lo primero, ¿no? El gobierno se ha aferrado al discurso de que tiene un problema de constitucionalidad a la hora de establecer su estrategia para el ingreso y toma de control de los centros penitenciarios. Se lo ha consultado a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le ha respondido y no ha encontrado mejor respuesta el gobierno que señalar a la Corte Constitucional por no haber podido ingresar con los militares. Sin embargo, de ello, el día de ayer ya se ingresó con elementos militares al recinto penitenciario. ¿Qué lectura le damos a esto, Andrés? Sencillamente el presidente decidió ya gobernar sin contrapeso de constitucionalidad o realmente está en facultad de hacerlo no obstante esta resolución de la Corte. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el presidente Lasso, lastimosamente, está replicando algunas conductas que en su momento ya lo hacía Moreno. Quiere echar la culpa a otras instituciones del Estado. El día sábado decía que el tema carcelario era una consecuencia de un dictamen de la Corte Constitucional, o sea que prácticamente la matanza del sábado, según algunas autoridades del gobierno, era culpa de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional en su dictamen no es que le ha atado de pies y manos al gobierno, sino que ha limitado las actuaciones que tienen las Fuerzas Armadas justamente para evitar excesos y arbitrariedades. Ahora, de acuerdo a la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas tienen como competencia exclusiva el de salvaguardar, el de proteger el territorio y la soberanía nacional, mientras que la Policía Nacional tiene competencia en materia de seguridad ciudadana. Ahora, las Fuerzas Armadas pueden ayudar al trabajo que realiza la Policía Nacional, por supuesto. La Corte Constitucional inclusive ha reconocido que puede hacerlo de manera complementaria. Y en lo que tiene que ver ya con el régimen penitenciario, la Corte Constitucional en ese dictamen nos ha manifestado que la Policía Nacional puede ingresar a los centros de rehabilitación social, mientras las Fuerzas Armadas deberían estar en los perímetros de los diferentes cárceles del país. Ahora bien, mucho se dice que la Corte Constitucional con esto ha limitado el actuar del Estado y que prácticamente no existen las condiciones para que la Policía Nacional inclusive ingrese. Eso ya nos decía la comandante de la Policía Nacional. Nos decía que no existían las condiciones, que no tenían las posibilidades, que no estaban equipados. Cuando en realidad el artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana permiten que los miembros de la Policía Nacional puedan ingresar a los diferentes centros de rehabilitación social, inclusive con armamento letal, y de ser el caso pueden hacerlo uso. Entonces aquí no me vengan a decir que es culpa de la Corte Constitucional. Algunos ya decían que teníamos que cambiar la Constitución y volver a la del 98. Este es un tema de saber leer bien las normas jurídicas, interpretarlas de manera adecuada y obviamente tener la voluntad política para tomar el toro por los cuernos. Ahora, hay algo ahí, Andrés, que a mí ciertamente me preocupa, y es justamente esta construcción de un relato de que se necesitan cambios constitucionales con el objetivo de poder entrar con capacidad militar a un recinto penitenciario, y eso se filtra, va llegando a la ciudadanía y, como bien decías, hoy hay quien lo reclama. Claro, vemos que justamente como tú lo mencionas, Fernando, se está construyendo un relato, un discurso sobre esto. Primero, responsabilizar a la Corte Constitucional. Segundo, que es necesario que ingresen las Fuerzas Armadas, si no, no se puede superar este problema. Y claro, con esa justificación, tú tranquilamente podías excusar nuevos actos como los que ocurrieron el último fin de semana. Entonces, claro, si después de 2 meses pasa lo mismo, vas a decir, no, la Corte Constitucional porque no podemos ingresar con las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente que aquí estamos buscando más bien excusas y en efecto no viendo las soluciones que de manera inmediata o a largo plazo se pueden ver. Ayer el gobierno nacional ya dio algunas medidas que parecen interesantes, algunas con errores conceptuales, pero yo creo que aquí esas medidas nos dejan un sinsabor,
porque si bien es cierto esas 7 medidas pueden ayudar a superar la actual crisis, son paños de agua fría, porque lo que se necesita en el país es una verdadera política criminal, que nunca ha existido, porque si tuviéramos política criminal, bajarían los índices de delincuencia, se prevendría el delito. Segundo, tendríamos jueces y fiscales que hagan su trabajo de manera adecuada y no abusen de la prisión preventiva y no causen el hacinamiento que actual estamos viendo. Y tercero, veríamos a ciudadanos que sí cometieron delitos, pero salen rehabilitados, no perfeccionados en el crimen. Entonces son varias medidas que se deben tomar, pero de manera integral, estructural. Y lo que ha hecho el gobierno solo es para pasar este impasse y lastimosamente no vamos a tener los resultados que queremos todos los ecuatorianos. Ahora, inclusive algunos dicen que quieren consulta popular para solucionar este problema, pero esto es consulta popular, esto es cuestión de política pública y vemos que política pública no existe en nuestro país. Ahora, Andrés, ¿está abordando correctamente el gobierno el problema? ¿Lo está viendo desde las ópticas que realmente nos van a sacar de esta situación? Porque básicamente si uno revisa la lista de funcionarios con la que se reunió el presidente, no estaba la representante de Derechos Humanos, no estaba la Defensoría del Pueblo, no estaba la Defensoría Pública. Es decir, faltan piezas importantísimas en la construcción justamente de esta idea y de este sistema integral que mencionabas. Totalmente. Recuerde, Fernando, que en el Código Orgánico Integral Penal se crea un organismo técnico para el tema de rehabilitación social. Hay un directorio que está conformado por el secretario y la ministra de Derechos Humanos, el ministro de Cultura, el ministro de Salud, tenemos también el defensor del pueblo, algunas autoridades que prácticamente son los que formulan y ejecutan la política pública de rehabilitación social en el país. Pero como tú bien lo señalas, ninguno de ellos fue invitado. Entonces, claro, no es una sorpresa las consecuencias que actualmente estamos viendo por esa desatención por parte del Estado. Aquí, básicamente, lo que vemos es que las cárceles son bodegas humanas en las cuales el Estado de alguna forma trata de hacer algo, pero no soluciona el problema. No vemos un plan estructural. Y obviamente que no se cumplen inclusive lo que dispone el COIP. El COIP te dice que las personas privadas de libertad tienen derecho al trabajo. Yo me pregunto, ¿cuántas de los 40,000 personas que están ahorita privadas de libertad están en algún programa laboral? Ninguno, porque obviamente no se ha dado la debida atención que se requiere a este grupo de atención prioritaria. Ojo, son un grupo de atención prioritaria porque muchos piensan que por el hecho de estar presos no tienen dignidad humana. Una cosa es que perdieron la libertad, pero otra cosa es que no han perdido su calidad y su condición de seres humanos. No, y estando 100% a cargo del Estado, pues es lógico que se los considere de atención prioritaria, porque el Estado tiene responsabilidad sobre todo lo que ocurre en los centros penitenciarios. Ahora, André, se ha propuesto también la creación de nuevos tipos penales, y son tipos penales que ya existen, realmente vamos, o que ya son existentes en el COIP. Realmente vamos a seguir en esta especificación cada vez más detallada del derecho penal para atender momentos políticos específicos como este. Eso se denomina, Fernando, populismo penal. Entonces mañana suben el índice delincuencial de sicariato y va a aparecer por ahí el presidente de la República, una asambleísta agenciosa, es decir, aumentemos las penas del delito de sicariato. Pasan este tema en las cárceles y vamos a reformar el COIP. Esto no se soluciona con reformas normativas. Ya estamos acostumbrados a eso. La anterior legislatura reformó 4 veces el Código Orgánico Integral Penal para combatir la corrupción. ¿Y ha tenido consecuencias, resultados positivos de eso? No, desde ninguna manera. La anterior legislatura ya creó los juzgados y tribunales anticorrupción. Hace un año y hasta la fecha Fernando, no hay los juzgados anticorrupción. Entonces no me vengan a decir que con reformas legales, incluso algunos ya están hablando de reformas constitucionales, van a solucionar la crisis. Y lastimosamente parece que el presidente de la República no lee la Constitución. Bueno, él no es abogado, pero debería hacerse asesorar. Pero en realidad ayer nos anuncia que va a modificar el COIP, pero respecto de figuras que ya están existentes, claro. Incluso desconociendo y confundiendo conceptos. Ayer nos decía que quería tipificar la autoría mediata, cuestión que ya está. Y no puedes tipificar una figura. Y que no solamente que está, sino que su propia
tienda política ha utilizado en el caso Sobornos o ha impulsado en el caso Sobornos. Totalmente, totalmente. Justamente la autoría mediata, esta categoría de participación en los delitos, fue utilizada en el caso Sobornos. Una figura bastante utilizada por algunos, que de hecho ha sido aplicada en varias organizaciones criminales, delincuenciales, y no es una novedad. Aquí tampoco no es cuestión de descubrir el agua tibia. Es una figura que ya existe hace más de 40, 50 años. Entonces aquí nos quieren hacer creer que con reformas normativas se van a solucionar este problema de las cárceles. Y obviamente que en esas medidas que anunció el presidente de la República se van a dar indultos, pero a personas que tienen enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Eso eventualmente va a ayudar, pero ¿qué? A una población del 1 o 2% de los 40,000 personas privadas de libertad. Yo era una de las personas que proponía que el presidente de la República debía dictar un decreto ejecutivo de indulto para aquellas personas que hayan cometido delitos de bagatela, es decir, delitos menores a 5 años, que no sean reincidentes y hayan cumplido al menos el 50% de la pena. Con eso, tú lo que haces es una cosa, desarticular, primero, descongestionas todo el sistema carcelario que tiene una población de más de 10,000 en exceso, y por otra parte, desarticulas las bandas porque ya tienes algunas plazas dentro de los centros de rehabilitación social del país y obviamente si ya desarticulas no vas a ver este tipo de conflictos, pero vemos que el presidente de la República hace caso omiso de estas propuestas ciudadanas que ya se han utilizado en otros gobiernos y que han tenido buenos resultados y que en cierta forma va a permitir a solucionar, porque si tú con un indulto sacas, qué sé yo, a 7,000 personas que han cometido un delito de perjurio, es decir, el delito de haberle mentido a una autoridad judicial, que no son delincuentes peligrosos, obviamente que te va a ayudar, pero vemos que el gobierno nacional, como le digo, son paños de agua tibia que en definitiva no ayuda a solucionar el problema. Ahora, ¿qué sentido tendría esto si no es justamente una política integral que agrupe en el norte a varias funciones del Estado? Si descongestionamos las cárceles, hoy tenemos igual una fiscal que opina que la prisión preventiva tiene que ser la norma y no la excepción. Claro, ese es un problema, estimado Fernando. Yo creo que la política que se formule no solo debe ser por parte del gobierno nacional, y aquí también hay que dejar claro que esta responsabilidad no solo debe ser incoada en el presidente de la República y sus ministros de Estado, sino que también tiene responsabilidad otras funciones. En el caso de la Asamblea Nacional, que tipifica delitos sin técnica jurídica, agrava las penas sin ton ni son, según el titular de la prensa, y por otro lado tenemos a la función judicial que hace uso excesivo de la prisión preventiva. Entonces, claro, el presidente de la República puede hacer un buen trabajo, ahora sí, ya se le ha tomado la lección, ya va a hacer los deberes, pero si tenemos una función judicial en donde existen todavía funcionarios corruptos, funcionarios que no aplican bien la Constitución y la ley, y dictan de manera excesiva la prisión preventiva, no va a haber ningún resultado. Y por el otro lado, si tienes una Asamblea Nacional que aumenta las penas alegremente, sin ningún tipo de respaldo técnico, obviamente que no vamos a ver los resultados. Por eso es importante que exista esa coordinación y articulación entre las diferentes instancias del Estado. Inclusive me atrevería a decir, estimado Fernando, que aquí también es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. De alguna forma, ellos tienen competencia de manera complementaria a la Policía Nacional en tema de seguridad. Ojo con eso. Y algunos no saben, pero también los gobiernos autónomos descentralizados podrían hacerse cargo de los centros de rehabilitación social del país. Bueno, está solicitado Cuenca, ¿no? Está solicitado Cuenca por parte de la alcaldía. Eso lo dice la Constitución, pero claro, eso es prácticamente tomar un riesgo bastante fuerte. En el caso de Quito, por ejemplo, aquí está a cargo del municipio los centros de rehabilitación de infractores de tránsito. Obviamente que es un tema menor, que no complica tanta la cuestión porque no tienes asesinos, no tienes a narcotraficantes, pero yo creo que hay que también ver en una visión de gobiernos autónomos descentralizados para al menos que se hagan cargo de estos delitos menores como son los de tránsito o delitos cuyas penas son menores a 3 a 5 años y en cierta forma se puede descongestionar este grave problema que tenemos en el sistema penitenciario de nuestro país.
Ahora, André, ¿en qué posición queda la Corte Constitucional frente a este ingreso con los militares, como iniciábamos la entrevista? Porque, a ver, yo, al menos conociendo al doctor Hernán Salgado, estoy bastante seguro que no va a entrar en una disputa de discurso político con el Ejecutivo y se va a mantener dentro de su análisis un poco más académico y colegiado. Pero ¿desde dónde va a ser ese análisis? Ha emitido una resolución y esa resolución, pues, hemos visto todos con cámaras de televisión que no ha sido acatada. Ahora, aquí es importante lo que señalas, Fernando. A ver, la Corte Constitucional emitió su dictamen y nos dijo dos cuestiones. Policía Nacional adentro de las cárceles, militares en el perímetro. Y no puedes irte en contra del dictamen de la Corte Constitucional. Y en ese contexto, la Corte tiene que emitir autos de seguimiento y ejecución de dictamen. Y va a verificar, obviamente, que el gobierno nacional incumplió el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Qué tiene como consecuencia esto? Ojo, que esto podría acarrear la destitución de aquellos funcionarios que se fueron en contra del dictamen de la Corte Constitucional. Desde un ministro de Estado, pasando por el comandante de las Fuerzas Armadas y llegando hasta el presidente de la República. Aquí no es cuestión de que no puedo ingresar con los militares, me limpio con el dictamen de la Corte Constitucional. No, tú no puedes incumplir, porque esa es una obligación de respetar lo que te ha dicho la Corte Constitucional. Y ahora, si ya ingresaron los militares, incumplieron el dictamen de la Corte Constitucional y existen sanciones. Y esas sanciones pueden acarrear inclusive la destitución. Bien, así entonces el asunto, Andrés, estaremos muy atentos a ver cómo avanza esta situación. Te agradecemos muchísimo tu lectura constitucional, porque además ha sido tremendamente didáctica para quienes no son abogados y nos ven en las mañanas. Estoy seguro que has podido desgranar bastante correctamente el tema. Te agradecemos muchísimo, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estimado Fernando. Un cordial saludo a todos quienes nos miran a través de La Clave. Muchas gracias a André Benavides, constitucionalista, experto en temas relacionados a las discusiones que se están dando hoy alrededor de las resoluciones de Corte Constitucional y el ingreso de los militares a los centros de rehabilitación.